Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Vamos a empezar este nuevo día dándole gracias a Dios y vamos a encomendarnos para estudiar ahora el Salmo 141. Padre, yo te doy gracias una vez más, Señor, porque nos has concedido un nuevo día. En este día, Señor, ayúdanos a hacer la decisión de gozarnos y regocijarnos en ti, Señor, conforme buscamos tu presencia. Ahora, Señor, que vamos a estudiar este salmo, yo pido que seas tú preparando cada uno de nuestros corazones, que sean como tierra fértil, Señor, para que tu palabra llegue y produzca en nosotros esa fe y esa verdaderamente certeza de que tú estás con nosotros, pero también ese deseo y esa necesidad de agradarte en todo lo que pensamos, decimos y hacemos. Así como David aquí clama a ti, que sea nuestra oración para este día. Yo pido que tomes control de todo mi ser, Señor. Pido que, Señor, tomes control de mi mente, mi corazón, de todo mi ser, mis labios, de lo que yo hable, Señor, que sea para edificar y que sea, Señor, para glorificarte a ti, Señor. En este salmo, Señor, yo pido que sea como un espejo también para nosotros y nos recuerdes de tu fidelidad y que siempre podemos confiar en ti. Yo te pido que tu pueblo sea edificado y tú, Señor mío, sobre todas las cosas, seas glorificado en Cristo Jesús. Amén, amén. Permítanme. Este salmo tiene por título Oración para ser guardado, o sea, para ser protegido. Es un salmo de David para ser guardado del mal. Y David aquí empieza clamando a Dios. Vemos que había clamado porque dice, Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. O sea, ya te pedí, ya clamé a ti. Ahora le pide que se apresure a responderle, que escuche, por decir así, su voz, cuando él le invocare, dice aquí, que escucha mi voz cuando te invocare. Vemos aquí a David clamando en una manera urgente, en una manera pues desesperada, por decir así. Apresúrate a mí. O sea, muchas veces nosotros así también vemos que oramos y queremos que Dios ya nos responda inmediatamente, ¿no es cierto? Vemos que David está clamando de esa manera. Algunas veces quisiéramos nosotros que Dios inmediatamente conteste, responde a nuestras oraciones. Y cuando no vemos los resultados, podríamos pensar que Dios no nos oyó. Pero David dice aquí, escucha mi voz cuando te invocare. Y Dios siempre nos escucha. La verdad es que Él siempre está atento a nuestro clamor. La palabra de Dios hemos usado numerosas veces el Salmo 134, donde nos dice claramente, los ojos de Jehová, en el versículo 15, están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Quiero que vayan ahí porque vamos a leer un poco más en el Salmo 34. Entonces vemos que Dios está mirándonos, está viendo todo lo que está sucediendo en nuestra vida, y cuando nosotros clamamos, Él está atento a nuestro clamor. Los ojos de Jehová, el versículo 15, están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Si Él está atento, Él está al tanto de todo lo que nos sucede. El versículo 17 dice, claman los justos y Jehová oye. Dice claramente 18, voy a leer hasta el 20. Dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, no sé por lo que estés pasando, pero recuerda,
De todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Entonces, aquí vemos en el Salmo 34 que Dios responde. David había escrito ese Salmo 34 y sin embargo, aquí lo vemos clamando que se apresure a responder, por decir, y que escuche su voz cuando invocare. En realidad, hay veces que nosotros también podemos estar en ese estado en que hemos visto cómo Dios ha sido fiel en el pasado, pero hay veces que podemos pensar, bueno, ¿por qué no me responde ahora? ¿Por qué no me contesta? Y quisiéramos que ya se hicieran las cosas como nosotros queremos. Pero recuerden, Dios tiene sus ojos sobre ti y sus oídos están atentos para que solamente tú levantes tu clamor y Él responde a ti. Ahora, cuando no veas el resultado inmediatamente, porque no es como tú quieres, es como Él sabe que es mejor para ti. A veces tarda en responder y a veces no es lo que tú pides lo que es bueno para ti. Entonces debemos de aprender a recordar que Dios es perfecto en todos sus caminos, es sabio y Él va a responder de acuerdo a su perfecta voluntad y al plan de su vida. David, allí también en el Salmo 34, ahorita me recordé, dice también más adelante, en el versículo 6 anteriormente había dicho, el 4, voy a leer del 4, busqué a Jehová y Él me oyó, está dando testimonio, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él, o sea, los que pusieron sus ojos en Él, los que buscaron de Él, fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y hablando aquí de sí mismo, dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Así de que toma ánimo cuando pienses que no te está escuchando Dios. Él siempre te oye. Inclusive, Él no solamente te oye cuando estás orando, Él también me oye a mí cuando digo tonterías. Así de que hay que tener cuidado, porque aquí, más adelante también, David hace esa petición. Dice en el versículo, volviendo a nuestro Salmo 141, dice David, suba mi oración delante de ti como incienso. Vemos aquí que se refiere a su oración como incienso. Y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. ¿Cuál era el don de las manos de David? No era nada más el arco, no era nada más ser un guerrero, él era un adorador, él tocaba el arpa para Dios. Entonces aquí se refiere también a su alabanza, cómo le alababa, una ofrenda de la tarde. Pero nuestras oraciones suben siempre delante del Señor. Suba mi oración delante de ti como incienso. Y aquí en referencia tenemos Apocalipsis 5, vayan ahí conmigo por favor. En Apocalipsis 5, me encanta lo que dice. Vemos en Apocalipsis 5 en el versículo, voy a leer primero del 6 en adelante. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesús, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas, le alababan, hay alabanza en el cielo, amén, y copas de oro llenas de incienso, dice claramente, que son las oraciones de los santos. Nuestras oraciones son incienso para Dios, son como olor fragante. Dios se deleita cuando nosotros clamamos a Él y dependemos confiando en Él, confiando de Él. Así es que no dejes de orar. Cuando
pienses que no te está respondiendo, tú sigue clamando. ¿Recuerdan la historia de la viuda persistente? Hay personas que dicen, bueno, ya no le pidas, ya le dijiste, ya sabe Él. Sí, Dios ya sabe. Sin embargo, Jesús nos dio, por decir, la parábola, el testimonio de una viuda persistente que clamaba y clamaba para que se le hiciera justicia. Así hemos de ser nosotros. No dejes de orar. Aprovecha tiempos de ocio, tiempos vacíos para orar en vez de otras cosas. No te digo, no soy religiosísimo, ni ultra religioso, ni nada, pero aprovecha tu tiempo. Recuerda lo que Pablo nos dice, que aprovechemos bien el tiempo, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Y qué mejor que estar en comunicación con Dios, pidiendo por otros, no nada más por ti también, intercediendo por los demás. Ahora en el versículo 3, volviendo a nuestro salmo, permítanme por favor. En el versículo 3, David clama y dice, pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, pon guarda en mi boca, guarda las puertas de mis labios. Esto es algo que todos verdaderamente necesitamos pedirle a Dios y poner atención y poner mucha dedicación a guardar nuestra boca. Es algo que necesitamos verdaderamente guardar, como dice aquí, poner guarda en la boca, porque muchas veces podemos decir cosas que no debemos decir. Y una vez que sale de ti, una vez que sueltas la palabra, esa palabra ya va para dar vida o para dar muerte, para edificar o para derribar, para animar a la persona o para lastimarla. ¿Qué es lo que quieres tú hacer con tu palabra? Por eso la palabra de Dios nos advierte. Nos dice el Proverbios 22, el Proverbio 10 nos dice, en las muchas palabras, dice claramente, no falta el pecado. Vamos ahí a Proverbios 10, por favor. En Proverbios 10, quiero que lo lean. El versículo 19 dice, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hay que hablar con prudencia, hay que hablar con palabras sazonadas que edifiquen, que levante a la persona, a los oyentes, que traiga vida. Porque la palabra de Dios también, Jesús nos dice en Mateo, que de toda palabra ociosa que salga, toda palabra que salga de nuestra boca, vamos a dar cuentas. Entonces nosotros necesitamos poner guarda, así como David pide, guarda la puerta de mis labios. Y luego habla acerca de su corazón. Dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala o a hacer obras impías. Ayer, cuando estábamos estudiando el salmo anterior, vimos que hablaba también del corazón y mencionamos cómo Jesús menciona que del corazón es de donde salen todas las maldades, todos los adulterios, los hurtos, todo lo malo sale del corazón. En el capítulo 15 de Mateo, si me acompañan ahí, dice que de ahí vienen los adulterios, los homicidios. Gracias, Señor. En el versículo 19, Jesús dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todo esto sale del corazón y por eso es que debemos de también guardar nuestro corazón. David le pide a Dios que no permita que su corazón se incline a cosa mala o a hacer obras impías. Y es algo que nosotros también debemos de guardar, porque cuando dice o hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. O sea, hay que tener también cuidado con quién nos asociamos, con quién estamos pasando tiempo, porque
La palabra de Dios nos dice, no os engañes a vosotros mismos. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Aquí David dice, no me permitas hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Ahora el versículo 5 en adelante, que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Dice claramente, tenía aquella certeza de que él estaba obrando bien, para decir que el justo me castigue si yo hice algo malo, por decir, será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Un bálsamo es como un ungüento que sana, que limpia. Y cuando una persona es reprendida, depende de la persona cómo va a recibir esa reprensión y cómo va a reaccionar a esa reprensión. Si la persona acepta la reprensión, él va, o ella, esa persona va a recibir recompensa. Y no estoy hablando solamente de Dios, sino que en su cambiar de su actitud, en su conducta, él o ella van a ser beneficiados. También dice claramente aquí que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Aquí vemos que David oraba en contra de las maldades de aquellos que hacían iniquidad, aquellos que comían sus deleites, pero que oprimían a los demás. En el versículo 6 empieza a orar aquí también, está pidiéndole, serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas, como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Vean, aquí primero habla de los jueces que serán despeñados completamente, ellos van a sufrir sus consecuencias, pero oirán sus palabras, y tus palabras hoy en día pueden, como dije anteriormente, impactar a nuestra sociedad. Tú puedes dar palabra de vida, predicar la palabra. Tú, aunque no seas un pastor, aunque no seas un evangelista, todos somos llamados a compartir la palabra. Y nos dice claramente el versículo 8, por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. Vemos aquí, en el versículo 7 me brinqué, perdón, pero dice, como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del Seol. Aquí está hablando de aquellos que van al Seol. Él, pues, está hablando en general, ¿verdad? Pero ahora voy a leer el 8. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad, y caigan los impíos a una en sus redes, o sea, en sus propias trampas. Pero en el 8 primero empieza él testificando a Dios, dándole verdaderamente a entender cómo él confiaba en él, porque primero dice, por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, pon tus ojos en el Señor. En el capítulo 12 de Hebreos nos habla de correr la carrera, ¿bien? Pero nos dice después, más adelante, conforme nosotros vivimos esta carrera que es la vida cristiana, es una carrera larga, es una carrera de aguante, como quien dice, es una carrera de largo plazo que debemos correr pacientemente, como nos dice, pero lo que es necesario es que conforme nosotros vivimos esta vida cristiana, a la cual se le llama como carrera en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, nos dice que pongamos nuestros ojos en Cristo, puesto los ojos en Cristo, el autor y el consumador de nuestra fe. Nosotros necesitamos también, así como David aquí dice, por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. Nosotros en toda situación, en toda lo que enfrentes, pon tus ojos en Dios.
no en las circunstancias. Porque cuando tú pones los ojos en las circunstancias, te vas a hundir. Así como Pedro, cuando caminó sobre el agua, cuando él le pidió a Jesús, si eres tú, haz que camine a ti, haz que ande a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo, véngase mi niño, en otras palabras, ¿no? Venga, caminó sobre el agua. Mientras él puso sus ojos en Jesús, él caminó sobre las circunstancias que eran las olas, el agua. Pero cuando volteó a ver las olas, cuando sintió, yo creo, un poquito del agua así con el viento y vio la tempestad, se llenó de temor, porque quitó sus ojos, su mirada de Cristo. No sé lo que estés enfrentando hoy en día, en estos días de pandemia, en estos días de incertidumbre, estos días en que muchas personas han perdido sus empleos y han perdido seres queridos, pero yo te digo, mantén tus ojos en Cristo, el autor y el consumador de la fe. Él te llevará sobre las circunstancias si solamente confías completamente en Él. Versículo 9. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré adelante. El 10 para terminar. Aquí está clamando para que aquellos que le han tendido trampas, y David tenía muchos enemigos. Yo no sé si tú tengas enemigos, pero tenemos un archienemigo que se llama Satanás, con S minúscula porque no merece una mayúscula. Pero él ya está vencido. Jesús lo venció en la cruz, desde que Jesús decidió más bien dar el paso en el jardín de Getsemaní. No mi voluntad, Padre, sino tu voluntad. Su plan ya estaba vencido, porque Jesús, con su sangre y con el sacrificio de su propio cuerpo como cordero inmolado, como el cordero que remueve los pecados, Él venció a Satanás. Su plan lo echó a perder. Y cuando resucitó, Él venció la muerte. Así es de que tú que estás oyendo, tú que estás viendo esta publicación, tú puedes confiar en Jesús. Lo que necesitas es solamente abrir tu corazón y verdaderamente reconocer tu necesidad. Si tú estás oyendo este mensaje, viendo este mensaje y nunca has hecho una decisión de depositar tu confianza en lo que Dios dice en su palabra, porque Dios, muchos dicen, yo creo en Dios. Muchos tienen la boca llena de Dios, unos para bien y otros para mal. Pero lo que necesitamos es llenar nuestro corazón. Y para eso es necesario creerle a Dios, no solamente decir que crees en Dios y obedecer su palabra, donde Él nos dice que todo el que crea en Jesús será salvo. Serás salvo, tendrás vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Así es de que si tú quieres ser salvo, si tú quieres saber que el día que tú entregues aquí tu vida, el día que tú pases a otra vida, porque hay otra vida después de esta vida natural, está la vida eterna con Jesús o la vida verdaderamente en el infierno. Hay vida y hay muerte. La muerte eterna en el infierno, más bien dicho. Tú escoge. Dios te da a escoger. En la palabra de Dios, Dios dice, he aquí yo pongo de ti la vida o la muerte. Tú escoge. Si tú quieres escoger vida, recibe a Jesús como tu Salvador. Y si tú quieres dar ese paso de fe, repite hoy conmigo esta oración. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que Dios te envió
a que vinieras y murieras en la cruz para pagar por todos los pecados del mundo. Creo que te hiciste carne y que naciste en un pesebre como celebramos en la Navidad ahora. Aleluya. Pero que moriste en una cruz y ahí pagaste el precio por todo pecado. Yo reconozco que mi pecado me separa de ti. Y ahora te confieso todo pecado. Me arrepiento. Te pido perdón. Y te pido que me limpies de todo pecado, de toda maldad. Y que me cambies, que me transformes y que me des nueva vida. Que cambies tú mi corazón. Ya no quiero ser igual. Yo renuncio a mi vida pasada. Yo renuncio a Satanás y a toda obra del diablo. Yo renuncio a todo lo oculto, a toda religiosidad y a toda idolatría. Ahora, Señor, por fe me entrego a ti. Y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo. Dame tu poder, obrando en mí, para vivir para ti el resto de mis días. Yo por fe te recibo y por fe ahora sé que me recibes y te doy gracias, porque sé que estaré contigo por la eternidad. Padre, yo te doy gracias por tu Hijo Jesús, porque tú lo enviaste para que muriera por mí, y es en su nombre que hoy puedo decir que soy tu hijo y que mi nombre está escrito en tu libro de la vida. Gracias, Señor. Amén. Si tú hiciste esta oración de fe, ten por seguro o por segura que hoy tú has nacido del Espíritu. No es difícil recordar este día. Hoy, si tú recibiste a Jesús, has nacido de nuevo, has sido hecho hijo o hija de Dios. La palabra de Dios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tú eres una nueva criatura. Ahora puedes estar en el reino de Dios, porque el reino de Dios es espiritual y tú has nacido del Espíritu. Cuando recibiste a Jesús, el Espíritu Santo empezó a morar en ti. Así es de que necesitamos ahora hacer algo. Te quiero decir, la palabra de Dios es la comida espiritual. Come cada mañana, así como alimentas tu cuerpo físico para tener esa energía para el día. Come la palabra espiritual y llénate, alimenta tu espíritu. También es necesario orar, pasar tiempo con Dios en oración, en comunión con Él. Cuando tú oras, Dios escucha tus oraciones. Lo acabamos de ver en los Salmos. Cuando tú lees la palabra, Dios te habla por medio de tu Biblia, de su palabra. También es necesario congregarte en un lugar donde se enseñe la palabra de Dios y donde se permita al Espíritu Santo llevar la dirección del servicio, de alabanza, adoración, alabarle y adorarle en espíritu y en verdad. Donde el Espíritu Santo se manifieste todavía como en el tiempo del libro de Hechos, donde oras por enfermos y el Señor responde a tus oraciones. Dale gracias porque tú ahora eres hijo o hija de Dios. Y también sé obediente a su palabra. La palabra de Dios nos dice que es necesario también dar un paso de obediencia en bautizarte. Cuando tú verdaderamente decides que entregas tu vida a Cristo y que quieres vivir para Cristo, da ese paso de obediencia. Si lo hiciste ahora, tú te puedes bautizar. Tienes que comprender que no es algo nada más un remojón. No, bautizarse
he dicho anteriormente, es sumergirse. Cuando este es el agua, por decir, cuando tú eres bautizado, eres sumergido y simboliza la muerte de Cristo. Al igual que Cristo, mueres al ser anterior, al ser natural, al ser pecaminoso. Cuando naciste de nuevo, ya naciste de nuevo cuando recibiste. Pero cuando eres bautizado, tú te identificas y ante los que estén presentes y ante Dios, también cuando sales del agua, sales así como Jesús ascendió, salió después de la tumba, resucitó a vida nueva. Ese paso de fe es un paso de obediencia que Jesús mismo estableció como uno de los sacramentos. Entonces, cuando tú quieras ya bautizarte, háznoslo saber, estamos para servirte. Por último, dile a los demás lo que Dios ha hecho por ti. Aunque no conozcas mucha palabra, solamente diles lo que ha hecho y lo que está haciendo en ti. Cómo ha cambiado tu vida, cómo has cambiado tu manera de ser, o cómo Él ha cambiado, más bien dicho, tu manera de comportarte. Porque Él lo ha hecho. Desde este momento en adelante nos dice la palabra en 2 Corintios 5:17 que tú eres nueva criatura en Cristo Jesús. El Señor te siga bendiciendo, regocíjate. Y también quiero hacer un llamado a aquellos que se han apartado de Dios, vuelvan a Él. Si tú estás viendo esta publicación, has escuchado lo que David clamaba y tú también reconoces que necesitas a Dios y necesitas saber que Él te está escuchando, ya sabes, lo acabamos de decir, vuelve a Él, no mueras en tu pecado. Así como el hijo pródigo clama a Él, pídele perdón. Yo no sé dónde te encuentres hoy, pero el hijo pródigo se encontró en un corral, en un chiquero con los cerdos, comiendo algarrobas, comiendo de la comida de los cerdos, cuando él era hijo de un hombre pudiente, un hombre rico. Más rico que Dios no hay nadie, y Él es tu Padre. Vuelve al Padre. Si tú quieres volver, si tú quieres humillarte ante Él y pedirle perdón, hazlo ahora. Y así como el hijo pródigo, dile: Padre, perdóname, porque he pecado contra ti, te he ofendido. Perdóname, Padre, porque he menospreciado tu gran amor, tu gracia y tu misericordia. Porque he menospreciado la sangre de Cristo con la que fui lavado y he contristado a tu Espíritu Santo. Te pido perdón y ahora, arrepentido, te confieso todo pecado. Por fe, yo sé que tú me perdonas. Así como me humillo, ahora recibo tu perdón y te pido que me laves de nuevo con la sangre preciosa de Jesucristo, que me limpies de toda inmundicia, de todo pecado, y que me revistas de nuevo con la justicia de Cristo, con la santidad de Cristo. Yo por fe recibo ese perdón. Te pido que renueves tu espíritu en mí y que vuelvas a mi corazón el gozo de tu salvación. Padre, yo te doy gracias porque sé que tú me perdonas. Y ayúdame, fortaléceme en el Espíritu para no pecar de nuevo contra ti a la manera que lo he hecho. Gracias te doy en Cristo Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de arrepentimiento, vuelvo a decir como numerosas veces lo he hecho, que Dios te ha perdonado. Él te ha reconciliado con Él. Así como el Padre abrió sus brazos, abrazó a su Hijo, lo besó en el cuello y lo revistió, así hoy tú eres perdonado, reconciliado con el Padre, revestido con la santidad de Cristo, la justicia de Cristo, y vuelves a ser una vez más un hijo de Dios. Camina en obediencia, camina en la libertad que Dios te ha dado. No habías dejado de ser hijo de Dios, pero ahora un hijo de Dios que quiere caminar en obediencia. Es lo que quise decir. Glorifícale.
Dile a otros que has hecho esta decisión y toma esa decisión de apartarte de lo que no es bueno para ti y lo que no agrada a Dios. Con esto cierro por hoy y les doy gracias a todos los que se han conectado. Les doy un gran saludo, les deseo una feliz Navidad, que se la pasen bien en compañía de todos sus seres amados, y de aquí les decimos que les amamos y les damos gracias por todas sus oraciones. Sé que están orando por mí, por mi esposa, por el pastor Nick, por la hermana Sophie. Estamos para servirles. El Señor les siga bendiciendo, y como dijo Pablo, regocíjense en el Señor siempre. Y hoy les digo, regocíjense en nuestro Señor Jesucristo siempre. Dios les siga bendiciendo grandemente.